El episodio 22 de Hermanas, un amor compartido, representa un momento decisivo dentro de la narrativa de la historia, un capítulo que no solo continúa las tensiones que habían comenzado a explotar en el episodio anterior, sino que también profundiza en las consecuencias emocionales de los secretos familiares que durante años permanecieron ocultos. A diferencia de otros episodios donde el drama se desarrolla gradualmente, este capítulo se construye sobre una atmósfera de tensión constante, casi palpable, en la que cada diálogo, cada silencio y cada mirada entre los personajes revela que la familia ha entrado en una etapa de transformación inevitable. Desde la primera escena se percibe que la casa, que durante tanto tiempo había sido el símbolo de unidad y refugio, ahora se ha convertido en un espacio cargado de desconfianza. Las hermanas ya no se miran de la misma manera, y aunque ninguna de ellas quiere admitirlo abiertamente, la verdad es que el descubrimiento de la carta ha alterado la dinámica que sostenía su relación. El episodio comienza con una escena cargada de incomodidad emocional. Después del enfrentamiento ocurrido anteriormente, las hermanas intentan continuar con sus vidas cotidianas, pero resulta evidente que nada puede volver a ser igual. La hermana mayor intenta mantener la calma y actuar como si aún tuviera el control de la situación, pero su lenguaje corporal revela lo contrario. Su mirada evita el contacto directo con sus hermanas, y sus respuestas son breves, como si estuviera midiendo cuidadosamente cada palabra, para evitar que la situación se deteriore aún más. Este comportamiento refleja el conflicto interno que vive el personaje. Por un lado, cree sinceramente que ocultar la verdad fue una decisión necesaria para proteger a la familia. Por otro lado, empieza a comprender que ese acto de protección también implicó una forma de manipulación emocional. La hermana intermedia, en cambio, no está dispuesta a aceptar explicaciones tan fácilmente. Durante años ha sentido que su voz dentro de la familia tenía menos peso que la de su hermana mayor, y el descubrimiento de la carta confirma todas esas sospechas que había tratado de ignorar. Para ella, el problema ya no es únicamente el contenido del documento, sino el hecho de que alguien decidió que no merecía conocer la verdad. Esta sensación de exclusión se convierte en el motor principal de su reacción emocional a lo largo del episodio. Su actitud se vuelve más distante, más fría, y en varios momentos parece debatirse entre la necesidad de confrontar a su hermana y el deseo de alejarse completamente de la situación para evitar seguir sufriendo. Mientras tanto, la hermana menor observa todo lo que ocurre con una mezcla de preocupación y curiosidad. A diferencia de sus hermanas, ella todavía conserva cierta esperanza de que la familia pueda reconciliarse. Sin embargo, a medida que avanza el episodio, comienza a sospechar que el conflicto actual es solo una superficie de algo mucho más profundo. Pequeños detalles, comentarios aparentemente insignificantes y fragmentos de conversaciones escuchadas al pasar la llevan a cuestionar la historia familiar que siempre había aceptado como verdad absoluta. Esta evolución del personaje es particularmente interesante porque su posición dentro del conflicto cambia gradualmente. Pasa de ser una observadora pasiva a convertirse en alguien dispuesto a buscar respuestas. Uno de los momentos más importantes del episodio ocurre cuando finalmente se habla abiertamente del contenido de la carta. Aunque el documento había sido mencionado en capítulos anteriores, nunca se había revelado completamente su significado. En esta escena, las hermanas se ven obligadas a enfrentar lo que el documento representa, una parte del pasado familiar que alguien decidió ocultar. El diálogo es intenso, pero no se trata de una discusión llena de gritos exagerados. Por el contrario,
La tensión se construye a través de frases cargadas de emociones reprimidas, silencios incómodos y miradas que dicen más que las palabras. La escena demuestra que el verdadero conflicto no es la información contenida en la carta, sino la pérdida de confianza que se produce cuando la verdad se esconde. Paralelamente al conflicto familiar, el episodio también desarrolla la crisis en la relación romántica principal. El protagonista masculino, que hasta ahora había confiado plenamente en su pareja, comienza a experimentar dudas después de haber presenciado una situación ambigua en el episodio anterior. Aunque no tiene pruebas concretas de que algo esté mal, la incertidumbre empieza a afectar su comportamiento. Esta línea narrativa introduce una dimensión adicional al drama, porque refleja cómo los problemas de confianza pueden extenderse más allá de la familia y afectar otras relaciones importantes. La confrontación entre la pareja ocurre a mitad del episodio y se convierte en uno de los momentos más tensos de la historia. Él decide finalmente expresar sus dudas, y aunque su pareja intenta explicarse, el diálogo se vuelve cada vez más complicado a medida que ambos reconocen que la confianza entre ellos ya no es tan sólida como antes. Lo interesante de esta escena es que ninguno de los dos personajes es presentado como culpable o inocente de manera absoluta. En lugar de eso, el guión explora la complejidad emocional que surge cuando dos personas se enfrentan a la posibilidad de haber sido mal interpretadas. Otro elemento clave del episodio es la introducción de nuevas pistas relacionadas con el pasado del padre. A través de la aparición de un documento antiguo o de una conversación con alguien que conocía a la familia en el pasado, las hermanas descubren que la historia que siempre habían creído podría no ser completamente cierta. Este descubrimiento no ofrece respuestas inmediatas, pero plantea preguntas importantes sobre los orígenes de los conflictos familiares. ¿Es posible que el secreto contenido en la carta sea solo una parte de una historia mucho más grande? ¿Podría existir una verdad aún más impactante que cambie completamente la manera en que las hermanas entienden su propia identidad? A medida que el episodio avanza, las tensiones entre las hermanas continúan creciendo. La hermana intermedia comienza a considerar seriamente la posibilidad de alejarse de la casa por un tiempo. Aunque no lo dice explícitamente, sus acciones sugieren que necesita distancia para procesar todo lo que ha descubierto. Este posible distanciamiento añade un nuevo nivel de incertidumbre a la historia, porque la separación física de las hermanas podría alterar profundamente la dinámica que ha definido la serie desde el principio. La hermana mayor, por su parte, se enfrenta a la difícil tarea de aceptar que sus decisiones, aunque tomadas con la intención de proteger a la familia, han causado un daño que no puede repararse fácilmente. Este reconocimiento marca un punto de inflexión en su desarrollo como personaje. Por primera vez, parece dispuesta a cuestionar su propia forma de ejercer autoridad dentro de la familia. La hermana menor continúa observando y recopilando información. En varias escenas se la ve reflexionando sobre lo que ha aprendido, revisando detalles del pasado y tratando de conectar las piezas de un rompecabezas que todavía no comprende completamente. Este proceso sugiere que su papel en la historia podría volverse cada vez más importante a medida que se acerque la revelación final del misterio familiar. El episodio se acerca a su conclusión con una sensación creciente de anticipación. Las tensiones no se resuelven y muchas de las preguntas planteadas a lo largo del capítulo permanecen abiertas. En la escena final, un nuevo giro narrativo sugiere que la historia familiar aún guarda secretos que podrían cambiarlo todo. Tal vez se trate de una confesión incompleta, de un documento recién descubierto o de la aparición inesperada de alguien del pasado.
Lo importante es que el episodio termina dejando claro que la búsqueda de la verdad apenas ha comenzado. En términos narrativos, el episodio 22 funciona como un capítulo de transición crucial dentro de la serie. No se centra únicamente en revelar información nueva, sino en explorar las consecuencias emocionales de lo que ya ha sido descubierto. Cada personaje se enfrenta a sus propios dilemas internos, y estas luchas personales se entrelazan para crear una historia que es al mismo tiempo íntima y profundamente dramática. Mirando hacia el futuro, es probable que el episodio 23 continúe desarrollando la investigación sobre el pasado del padre. Las hermanas podrían comenzar a buscar activamente información que confirme o desmienta las sospechas que han surgido. Este proceso podría llevarlas a descubrir detalles inesperados sobre su historia familiar. También es posible que la relación entre las hermanas se deteriore aún más antes de poder reconstruirse. Las heridas emocionales abiertas en el episodio 22 son demasiado profundas para sanar rápidamente, y el camino hacia la reconciliación probablemente será largo y complicado. En cuanto a la relación romántica, el futuro de la pareja principal permanece incierto. Si las dudas continúan creciendo, no sería sorprendente que el próximo episodio presente una ruptura temporal que obligue a ambos personajes a reconsiderar lo que realmente significa confiar en alguien. En última instancia, el episodio 22 demuestra que la fuerza de la serie no radica únicamente en los giros argumentales, sino en su capacidad para explorar las emociones humanas con una profundidad notable. Las hermanas de esta historia no son personajes perfectos, son personas que intentan comprender su pasado mientras luchan por proteger su futuro, y es precisamente esa imperfección lo que hace que su historia resulte tan convincente para el público. El episodio 23 de Hermanas, un amor compartido, puede entenderse como un punto de inflexión dentro de la historia, un capítulo en el que las consecuencias de los secretos familiares comienzan a manifestarse de manera más clara, y donde cada uno de los personajes se ve obligado a enfrentar no solo la verdad sobre el pasado, sino también las emociones que durante años habían permanecido ocultas. Después de los acontecimientos del episodio anterior, la familia se encuentra en un estado de tensión constante, como si el equilibrio que durante tanto tiempo había mantenido unida a las hermanas se hubiera quebrado definitivamente. La casa familiar, que siempre había representado seguridad y refugio, ahora parece un espacio cargado de silencios incómodos, miradas evasivas y conversaciones que se interrumpen antes de poder convertirse en confesiones completas. Desde los primeros minutos del capítulo se percibe que la situación entre las hermanas ha cambiado profundamente, porque ya no se trata solo de un malentendido o de una discusión pasajera, sino de una herida emocional que ha puesto en duda la confianza que sostenía su relación. La hermana mayor se encuentra en el centro de este conflicto. Durante mucho tiempo había asumido el papel de protectora de la familia, convencida de que mantener ciertos secretos era la mejor manera de evitar el sufrimiento de sus hermanas. Sin embargo, el episodio 23 comienza mostrando que esa decisión ahora pesa sobre ella como una carga difícil de soportar. Su actitud es diferente a la que había mostrado en episodios anteriores. Ya no habla con la misma seguridad y en varios momentos parece debatirse entre defender sus decisiones o reconocer que tal vez cometió un error. Este cambio en su comportamiento refleja un proceso interno importante. Empieza a comprender que el silencio, aunque en su momento parecía un acto de amor, también puede convertirse en una forma de control que priva a los demás del derecho a conocer la verdad. Este conflicto moral hace que el personaje se vuelva más complejo, porque no se presenta como alguien malintencionado,
sino como una persona que tomó decisiones difíciles sin prever las consecuencias que tendrían en el futuro. Mientras tanto, la hermana intermedia atraviesa un proceso emocional muy distinto. Para ella, el descubrimiento de los secretos familiares no es solo una sorpresa dolorosa, sino la confirmación de una sensación que había estado presente durante años. La idea de que dentro de la familia siempre existieron verdades que se le ocultaban. A lo largo del episodio, su comportamiento refleja una mezcla de tristeza, desconfianza y necesidad de distancia. En varias escenas se muestra más reservada que antes, observando a su hermana mayor con una expresión que combina decepción y cansancio emocional. Este cambio en su actitud sugiere que el conflicto no podrá resolverse fácilmente, porque la pérdida de confianza es uno de los daños más difíciles de reparar dentro de cualquier relación. Al mismo tiempo, su reacción también abre la posibilidad de que comience a actuar por cuenta propia para descubrir lo que realmente ocurrió en el pasado de la familia. La hermana menor ocupa una posición particularmente interesante dentro del episodio. A diferencia de sus hermanas, ella todavía intenta mantener la esperanza de que la familia pueda superar el conflicto. Sin embargo, su papel no se limita a intentar mediar entre ellas. A medida que avanza el capítulo, comienza a mostrar una curiosidad creciente por los detalles del pasado que han salido a la luz. Este interés se convierte en el motor de varias escenas en las que el personaje intenta conectar las piezas de un rompecabezas que todavía no comprende completamente. Su evolución es significativa porque transforma su papel dentro de la historia, de ser la más joven y aparentemente ingenua de las hermanas, empieza a convertirse en alguien capaz de cuestionar la versión oficial de los acontecimientos y buscar respuestas por sí misma. Uno de los elementos narrativos más importantes del episodio es la investigación que las hermanas comienzan a realizar sobre el pasado de su padre. A través de documentos antiguos, recuerdos fragmentados y conversaciones con personas que conocieron a la familia en el pasado, empiezan a descubrir que la historia que siempre habían aceptado como verdad podría no ser tan simple como parecía. Estas escenas se desarrollan de manera gradual, permitiendo que cada nueva pista aumente la tensión dramática sin ofrecer respuestas definitivas. La narrativa utiliza este proceso de descubrimiento para explorar una idea central de la serie, que la identidad de una familia no se construye únicamente a partir de los hechos, sino también de las historias que se cuentan sobre esos hechos. Cuando esas historias empiezan a desmoronarse, las personas se ven obligadas a replantearse quiénes son realmente. Paralelamente al conflicto familiar, el episodio también continúa desarrollando la crisis en la relación romántica principal. El protagonista masculino, que hasta ahora había sido una figura relativamente estable dentro de la historia, comienza a mostrar señales de inseguridad emocional. Las dudas que surgieron en episodios anteriores no han desaparecido, y aunque intenta mantener la calma, resulta evidente que la incertidumbre está afectando su manera de relacionarse con su pareja. La conversación que ambos mantienen a lo largo del episodio es uno de los momentos más intensos de la narrativa, porque refleja cómo incluso una relación basada en el amor puede tambalearse cuando la confianza se debilita. En lugar de presentar una confrontación llena de reproches exagerados, el guión opta por un diálogo más contenido, donde cada palabra parece elegida con cuidado para evitar causar más daño del necesario. A medida que el episodio se acerca a su punto culminante, las tensiones entre las hermanas alcanzan un nivel particularmente alto. La posibilidad de que una de ellas decida alejarse de la casa familiar se vuelve cada vez más real, y esta idea añade una nueva capa de dramatismo a la historia.
La casa, que durante tanto tiempo había sido el escenario principal de su vida en común, corre el riesgo de convertirse en el símbolo de una etapa que está llegando a su fin. Este posible distanciamiento no se presenta como una decisión impulsiva, sino como una consecuencia lógica de la acumulación de emociones que los personajes han estado intentando ignorar durante demasiado tiempo. El episodio también introduce la posibilidad de que exista un secreto aún más grande relacionado con el pasado del padre. Aunque la información revelada hasta este punto es incompleta, las pistas sugieren que los acontecimientos que ocurrieron años atrás podrían haber tenido un impacto mucho más profundo en la vida de las hermanas de lo que ellas imaginaban. Esta revelación potencial funciona como el motor dramático que impulsa la historia hacia los episodios siguientes, porque plantea preguntas que todavía no tienen respuesta. ¿Qué ocurrió realmente en el pasado de la familia? ¿Por qué ciertos detalles fueron ocultados durante tanto tiempo? ¿Y cómo afectará la verdad a las relaciones entre las hermanas? El final del episodio 23 mantiene la tradición de la serie de cerrar con un momento de incertidumbre. En lugar de resolver los conflictos planteados, la escena final deja a los personajes en una situación emocionalmente ambigua. Puede tratarse de una conversación interrumpida, de un documento recién descubierto o de la aparición inesperada de alguien que guarda información sobre el pasado. Lo importante es que el capítulo concluye con la sensación de que la historia está a punto de entrar en una nueva fase, una etapa en la que la búsqueda de la verdad se volverá inevitable. En conjunto, este episodio demuestra nuevamente que la fuerza narrativa de la serie no se basa únicamente en los giros argumentales, sino en la profundidad emocional con la que se construyen los personajes. Cada una de las hermanas enfrenta el conflicto de manera diferente, y esas diferencias hacen que la historia resulte más rica y compleja. La hermana mayor lucha con el peso de sus decisiones. La hermana intermedia intenta procesar la pérdida de confianza, y la hermana menor comienza a descubrir que comprender el pasado es la única forma de proteger el futuro de la familia. Al mismo tiempo, la crisis romántica y el misterio relacionado con el padre añaden capas adicionales de tensión que mantienen al espectador expectante ante lo que podría ocurrir en los episodios siguientes. En última instancia, el episodio 23 funciona como una pieza fundamental dentro de la evolución de la historia, porque muestra que el verdadero desafío para los personajes no será simplemente descubrir la verdad, sino aprender a convivir con ella una vez que finalmente salga a la luz.